Con ustedes, el ingeniero Carlos Javier López Guillén, de CEIPASA. Él cuenta con experiencia en empresas enfocadas en la bioprotección, bioestimulación, bioregulación y nutrición, así como en la planeación, ejecución y control de programas productivos. Ha publicado textos de divulgación sobre el manejo de raíces en aguacate y bioestimulación de uvas de mesa. Él participa con su ponencia El papel de los productos de origen orgánico en los programas de control integrado de plagas. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno. Gracias. Buenas tardes. Va a ser un horario complicado por la comida, por el tema de que ya nos vamos a querer ir. Es que vamos a tratar de hacerlo esto dinámico, agradeciendo el espacio a la empresa que convocó a esto, por la invitación, y bueno, a todos ustedes por el tiempo que nos están brindando. Perdón. Bueno, vamos a hablar de un tema en particular, es un tema que nos atañe a todos, es un tema que tiene mucha vigencia, es algo parte de la razón por la que estamos todos nosotros aquí. Todas las charlas, toda la jornada que han existido estos días que han estado ustedes presentes, tiene un mismo hilo conductor, y eso está en función de activar mecanismos que nos lleven a tener una mejor producción, incrementar nuestra productividad, tratando de llegar a un objetivo primario, que es la agricultura sin residuos. Y para esto tenemos reflexiones iniciales. Primero, ¿es posible realmente llegar a estas agriculturas sin residuos? Y también tenemos que cuestionarnos si es necesario hacerlo. Hay otras interrogantes que cumplir, ¿no? Esta interrogante de qué perciben los consumidores es algo que nosotros como growers, como encargados de producción, como responsables de aplicaciones, muchas veces no estamos tan conscientes o sentimos que no nos atañe de manera directa. Muchas veces tal vez la gente que se encarga de la comercialización es quien nos da las indicaciones de qué cosas quieren y cómo las quieren. Pero es algo también de lo que tenemos que estar conscientes, tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Cuál es la percepción de los consumidores? Todas las estrategias que yo estoy utilizando y que estoy manejando, ¿a qué punto me van a llevar? Tenemos que cuestionarnos también qué es lo que están haciendo los agricultores como tal. Muchas veces somos únicamente asesores que damos atención directa a agricultores y muchas veces nuestra asesoría no pasa tan directamente, únicamente a veces nos escuchan, nos dicen que van a hacer las cosas y no hacen realmente todo lo que proyectamos que se pueden hacer. Entonces, la industria y la agricultura tiene que estar muy presente para nosotros como asesores y como productores. Otro tema importante es la autoridad, y esto va a ser fundamental, y ahorita vamos a atacar muchos temas de esto. La autoridad está convirtiendo en un tema fundamental, es alguien con quien tenemos que ir de la mano para poder seguir en nuestros desarrollos de producción. Aquí tenemos varias herramientas, no únicamente hablando de pesticidas, también tenemos bioestimulantes, tenemos bionutricionales, tenemos otro grupo de productos que también nos invitan a estos cuestionamientos. ¿Dónde los vamos a usar? ¿Cuándo los vamos a usar? ¿Cómo los vamos a usar? ¿Y por qué es que debemos usarlos? La autoridad europea sacó este documento estadístico, es del 2013, donde tenemos datos muy puntuales. Se hicieron evaluaciones sobre cerca de 90,000 muestras. Perdonen la tosecita. De estas se encontraron 685 pesticidas encontrados, más casi el 70% de estos pesticidas tienen origen en la Unión Europea, un 22.7% tienen un origen externo a la Unión Europea, y esto es un tema también importante a conocer. El 4.1% tiene un origen desconocido. Es un cuestionamiento también que tenemos que empezar a hacernos. Cuando aplicamos un producto, es importante empezar a conocer de dónde viene, cuál es su origen, quién lo fabricó, si el país donde lo fabricaron tiene certificaciones,
cuál es la legislación vigente que tal vez le permita hacer un producto apto para su aplicación o no apto para su aplicación. Afortunadamente, digamos, son datos de la Unión Europea, de este total de muestras analizadas, pues casi el 100%, estamos hablando de un 97%, tenían cumplimiento. Pero de este cumplimiento, había poco más de la mitad que realmente estaba dentro de todos los parámetros establecidos, libre de residuos, con las validaciones necesarias. Teníamos otro un poco mayor del 40% que estaban dentro de los límites permitidos. Un 2.6 estaban realmente fuera de la normalidad, de los límites legales, pero aquí otro aspecto importante, que es poco más de una cuarta parte de estas evaluaciones tenían algo más, tenían un pesticida extra, es decir, de los productos que estamos manejando, de lo declarado, y también esto es en función de las legislaciones de cada país. A veces no únicamente es lo declarado, muchas veces tienen el espejito o el agüita bautismal extra para que puedan tener efectividad biológica. Y es estos parámetros los que a veces no tenemos considerados. Esta es una evaluación muy seria que se ha hecho, donde podemos ver que más de una cuarta parte de estos productos tienen cosas agregadas que no están declaradas. También este estudio tiene contempladas muestras especiales. Aquí estamos hablando de alimentos infantiles. Y es aquí donde empezamos a tener que tomar conciencia de los consumidores. Ahí también están nuestros hijos en estos consumidores. Y de este total tenemos un 92.7% de productos libres de residuos. Es decir, aquí la autoridad y los manejos que se han hecho han sido más estrictos y realmente están muy cerca de la legalidad. Hay un 7.3% de residuos detectables, o sea, aún a pesar de toda la presión legal que tienen, aún así hay algunos que se logran escapar, pero si empezamos a considerar el tema de orgánicos, que es algo también que debemos de empezar a mentalizar como su uso, encontramos que un 15.5% de estos productos declarados como orgánicos también tenían residuos extras. Es decir, nuevamente aquí nos encontramos con toques extras que conllevan estos problemas. Actualmente por ahí hay una empresa que tiene un problema muy serio porque le encontraron algo que no estaba declarado y tienen contenedores retenidos. Esta es una noticia del 2015 donde existe una reducción, una solicitud de reducción del 30% en el uso de pesticidas. Estamos hablando que en Europa hacia el 2015 se utilizaban más o menos cerca de 40,000 toneladas de residuos de ingredientes activos. Actualmente estos 40,000 toneladas se estima que estén acercándose a las 60,000 toneladas, a pesar de que ya hay legislación en proceso. Es decir, tenemos un mundo de pesticidas que estamos utilizando y que no estamos contemplando. Y aquí estamos hablando de Europa, donde ya tienen la legislación durante más tiempo y tienen más presión. Imagínense lo que nos está ocurriendo a nosotros. Se estima que aproximadamente en México estamos utilizando más de 150,000 toneladas de ingredientes activos al año, que se están quedando, pues muchas de ellos no sabemos dónde. Hay países como Dinamarca, donde hay una legislación específica que los obliga a tener este tipo de regulaciones. Pero aquí estamos tocando únicamente pesticidas. Si hablamos de temas nutricionales, hay una ley que también está en proceso. En Europa incluso hay una asociación que está, una autoridad, perdón, una institución que está enfocada en el manejo de nitrógeno. También ellos al 2030 tienen que reducir el 30% del uso de nitrógeno por la contaminación de mantos acuíferos. Entonces hay muchos procesos de presión legislativa que allá están obligatorios, pero tomen en cuenta, esto nos va a llegar y cada vez lo tenemos más cerca. Aquí tenemos un término, sostenibilidad. El trabajo hacia la sostenibilidad tiene diversas facetas. Algo muy importante es la comunicación. La comunicación nos va a diferenciar. En la medida que nosotros informemos cuál es la diferencia, qué es lo que tenemos nosotros como diferente, va a existir una aceptación por parte del consumidor. Y vamos a poder decir que en este caso el producto, el alimento que estamos consumiendo, tiene las características necesarias que yo requiero. Entonces, en la medida que tengamos comunicación, vamos a poder tener mejor aceptación en el caso de nuestros productos. El término de sostenibilidad viene de un anglicismo que en realidad a la traducción gramatical de los angloparlantes vendría a ser como poner el máximo esfuerzo en algo, porque además tenemos el tema de sostenibilidad y el tema de sustentabilidad.
La sostenibilidad es mantener un esfuerzo en un límite promedio, establecerlo siempre como un parámetro lineal. Y después tenemos la sustentabilidad, y esto se refiere a que este parámetro tenga una proyección a futuro. Es decir, que esta sustentabilidad, estas acciones que estamos haciendo, tengan una proyección de un beneficio subsecuente y consecutivo a futuro. Estos son datos importantes de consumo también para que los tomen en cuenta. Cuando nosotros vamos al supermercado y compramos frutas o hortalizas, bueno, cualquier tipo de alimento, tenemos cuestionamientos que nos hacen tomar decisiones. ¿Y en qué función están esas? En función de qué están esas decisiones, generalmente, y lo más importante nosotros como consumidores, si está bueno. Es decir, sabor y calidad. Es lo que particularmente hacemos. Tenemos muy presente que si voy a comprar una fresa, si está más roja la voy a seleccionar. Si voy a seleccionar un durazno, si está firme lo voy a consumir. Un tomate, si está rojo, si está firme, si es uniforme en su tamaño y en su forma, lo voy a consumir. Si tiene buen sabor, si no tiene exceso de acidez, lo voy a poder consumir. En este estudio que se hizo, se encontró que este tema de sabor y calidad implica el 98% de nuestra toma de decisión. Es decir, cuando nosotros consumimos un producto, de lo que más nos fijamos es que tenga buen sabor y que tenga una buena calidad. Calidad con todos los parámetros que vienen, se pueden describir. Otro porcentaje importante, esto es individual, es decir, en cada toma de decisión que tenemos. Comida sana, representa el 93%. Ahí también tenemos una importante toma de decisión. Si estamos buscando alimentos que sean sanos, esto que nos está llevando a decir que también estamos buscando, esto va muy relacionado con la calidad, decir si un alimento es sano o no. Otro sin duda muy importante, y yo creo que a nivel América Latina es de los que más nos atañe, es el precio. Compramos un producto por precio, saber qué tan económico puede ser. Y otro de los temas que es muy recurrente actualmente y más a nivel generacional es el tema de alimentos sanos, porque no es lo mismo un alimento saludable a un alimento sano, porque puedo producir un banano de la mejor calidad, pero debo de tomar en cuenta que el banano tiene una cantidad brutal de azúcar o papaya. Entonces ellos lo están considerando incluso como un alimento no tan sano, porque si lo consumo mucho, puedo tener problemas de incremento de glucosa, incrementos de presión arterial y un montón de cosas. Entonces también es un parámetro que está tomando en cuenta, alimentos sanos. Otro tema, la protección del medio ambiente, es algo que ya empezamos a no considerar tanto. Es decir, no nos fijamos si un alimento tiene como objetivo también proteger el ambiente. Realmente es algo que se toma muy poco en consecuencia. La seguridad, el bienestar animal también es algo que está considerando, sobre todo en ciertos niveles de consumidores, es decir, que el animal no haya sido maltratado y bueno, todas las cosas que existen. Y bueno, tomando en cuenta todas las demás situaciones que hay, nos vamos a encontrar que en lo último que nos fijamos, o que el consumidor general se está fijando, o lo que le está restando más importancia, es si son orgánicos o no. Si solamente un 37% se está considerando como que si va a ser importante para mí que sea de origen orgánico o no. Pero hay que considerar que estos elementos están en interacción. Es decir, si un producto es orgánico, generalmente va a ser más caro. Sí va a tener más calidad, pero va a ser más caro. Entonces, dependiendo de nuestra economía, generalmente no elegimos el más caro, elegimos el más económico con todos los riesgos que pueda conllevar esto. Para poder llegar a esta sostenibilidad y sustentabilidad, tenemos que atrevernos a cosas, iniciar. ¿Cómo lograr ser exitosos en esto? Tenemos que atrevernos a liderar. Yo sé que aquí entre ustedes, incluso porque algunos de productores los he alcanzado a visitar, han tenido iniciativas que los han llevado a iniciar con el tema de registro cero. De hecho, nosotros directamente como empresa tenemos una experiencia de un agrícola en particular que empezó con el éxito de atreverse a liderar y poder lograr los primeros registros como residuo cero, que es algo que además nosotros tenemos como patente. Pero esto, ¿por qué fue? Porque fue atreverse, tener la necesidad de poder ser diferenciados. Tenemos que generar confianza
y ganar confianza. Y esto es todas las calidades, las variantes que tenemos en nuestros cultivos, tenemos que tomarlos en cuenta para poder otorgar confianza. Hay que tener conexión para crear, es decir, la conectividad está muy en función de todo. Actualmente tenemos muchos medios de información que nos están indicando qué es bueno y qué es malo. Entonces, entre más información tengamos, vamos a tener mayor posibilidades de tener éxito. Y bueno, es un tema más emocional que otra cosa, liberar tu pasión, es decir, qué tan capaces somos de extender todas esas necesidades y esas capacidades para poder llegar a estas opciones de éxito. Pero digo, en realidad muchos de estos parámetros como asesores o como productores no nos interesan, ni siquiera los tomamos en cuenta. Pero es fundamental que empecemos a tomarlos. Les digo, se va a empezar a acercar temas legales que nos van a obligar a irnos a acercarnos más a estos. Tenemos que tener ya dentro de nuestras empresas, pensar en implementar departamentos de sostenibilidad que sean sustentables también. Es decir, que mantengan esfuerzos lineales, pero también que tengan visión a futuro. Esto nos va a llevar también a tener, empezar a preocuparnos por esto, también nos va a acercar a tener mejores productividades con menor daño medioambiental, y también nos va a dar la opción de ser más capaces de comunicar. Tenemos aquí esta B12, Business to Consumer, es decir, tenemos que pensar un negocio que sea apto para nuestro consumidor. Y nuestro consumidor con todas sus necesidades, con todo lo que nos está solicitando. Esto nos va a dar transparencia, y esta transparencia es de las cosas que más están dando viabilidad a los consumidores. Si tú vas al Walmart, si vas al Costco, si vas en Europa a Tesco, a Lidl, todas estas empresas, los productos tienen ya mucha información, tienen mucha transparencia. De hecho, muchos productos lo que más valoran es que el producto se muestre, que se muestre su calidad, que se muestre su color, su textura, mucha información de dónde vienen y cómo se están produciendo. Esta transparencia es muy importante para llevarnos al éxito. De la calidad, bueno, pues ¿qué les voy a decir de calidad? Todos ustedes saben muchísimo de calidad, todos ustedes tienen marcas de calidad, empezando por registros como OMRI, COFEPRIS, ustedes los tienen muy presentes, estos ya están inmersos en el tema de calidad. Y esto es un proceso de certificación de producto, y esto viene detrás de una verificación que es el cumplimiento de una norma o de un estándar. Esto es una marca de calidad, y los elementos que están dentro de esta marca es el reclamo, es decir, qué se quiere transmitir con nuestra marca, y luego si esas normas o estándares que estamos siguiendo son obligatorios o son por voluntad propia. Y eso es también algo muy diferencial, si lo que estamos haciendo es por un tema obligatorio o por una política que estamos implementando. Aquí dentro de los elementos de una marca también tenemos un tercero que entra en función, que es el agente verificador. Ahora estamos también expuestos a agencias que se encargan de este tipo de verificaciones. Con esto, ¿qué estamos buscando? Nuevamente llegar a lo mismo, mejor confianza en un producto o servicio, protegernos de la competencia desleal, comparar entre ofertas de productos, entre calidades, entre condiciones, y bueno, esto nos va a facilitar la venta de nuestro producto, va a ser un producto que busquen más, que deseen más. Estas son las consecuencias directas para nosotros también como consumidores, y eso también son partes de lo que nos va a llevar a lo que estamos buscando. Y bueno, esto es un tema fundamental y es algo que también debemos de empezar a entender y a manejar. Actualmente ya estamos no solamente con nuestros productos, con lo que estamos produciendo, sino con los productos que estamos utilizando para producir, tenemos estos elementos. Es algo no tan novedoso, pero que no ha sido no es tan explicado y sobre todo no es tan comprendido, que son las ecoetiquetas. Una ecoetiqueta es la que está enfocada en evaluar un desempeño medioambiental, y es decir, qué tanta información podemos transmitir del producto que estamos haciendo y sus bondades con el el producto que estamos utilizando y sus bondades con el medio ambiente. Esto, su origen se encuentra, podríamos decir que de la preocupación por la sociedad, pero en realidad muchas de estas situaciones han sido no sé cómo llamarla, han sido
algo que no se esperaba. El primer desarrollo de tema como tal orgánico ocurrió en Costa Rica y fue a un ingenioso asesor de marketing a quien se le vino la idea, porque en algunas regiones de Costa Rica producían café, pero lo producían sin recursos, en zonas donde era complicado, además siendo un país tan pequeño. Entonces alguien muy inteligentemente dijo, este es un producto orgánico, no tiene nada de químicos, y no es porque no tuvieran, sino porque no podían, no les alcanzaba, no tenían. Entonces alguien empezó a manejar esto. Cuando se dieron cuenta además que esto podía utilizarse como marketing, empezaron ya a acercarse un poquito más a esos lineamientos sociales, es decir, buscar también que nuestro producto tenga beneficios hacia al medio ambiente y a la sociedad. Y indirectamente aquí ya estamos hablando que gobiernos empezaron a meterse, porque obviamente un gobierno es una búsqueda de poder político y entre más valores ofrezca hacia la sociedad, pues obviamente también puede ser más valorado. Entonces este tema de credibilidad y de imparcialidad fue lo que generó que estos organismos públicos empezaran a considerar el uso de estas etiquetas. Hay diferentes tipos de ecoetiquetas. Tenemos el tipo 1, que es voluntaria, tiene múltiples criterios y tiene una verificación por parte de terceros. Esta verificación es lo que nos permite a nosotros usar el uso bajo esa licencia. Estamos hablando ya de productos específicos que deben de cumplir con cierta normativa que nos están indicando para que ellos nos otorguen el sello. Es importante que esto lo consideren. Este tipo de productos son de los que más nos estamos enfrentando ya para producir como necesidad. Tenemos el segundo tipo, que son los ecoreclamos. También son declaraciones medioambientales, pero son más particulares. Es decir, por ejemplo, aquí Carrefour produce su propia ecoetiqueta. Otro ejemplo es Tesco, en Inglaterra, que también produce su propia ecoetiqueta. Es decir, yo como institución te valido que lo que tú estás haciendo es con beneficio del ambiente, pero únicamente es desde mi perspectiva. Y tenemos un tercer tipo, que es ya directamente con el impacto medioambiental. Es voluntaria, acotada por parámetros específicos y también es verificada por terceros. Esta se basa únicamente en función de datos que proporciona. Es decir, dentro de las evaluaciones que ellos mismos están haciendo de un punto específico, es decir, que tenga, por ejemplo, residuo cero, en función de eso van a poder otorgar una ecoetiqueta. Pero en estos casos, tanto en este como en este, estamos, bueno, en los tres en realidad, tenemos una validación de un tercero. Es decir, lo que estamos haciendo está siendo validado por un tercero. Y en la actualidad, si hablamos de ONRI, COFEPRIS, ECOCERT, ECO, CEO, todos los registros que hay, muchos de ellos, en realidad aplicados para nuestros países, bueno, para México y para muchos países de América Latina, son más documentales que reales. Es decir, muchos de estos son procesos de documentación, donde yo en un documento trato de mostrar que lo que estoy haciendo es sano para la salud humana, que no es dañino, bueno, ni siquiera que es sano, más bien que no es dañino para la salud humana y que es amable con el medio ambiente. Tenemos los papeles específicos que empiezan a desempeñar cada uno de estos tipos de productos y los podemos agrupar como productos bionutricionales, como productos biopesticidas y como productos bioestimulantes. Ya les han estado hablando durante estas jornadas del tema de bioestimulación y su importancia. También les están hablando del tema de biopesticidas, de algunos de ellos. Y bueno, el tema bionutricional también es muy importante. Aquí podemos ver un cuadro donde tenemos la dinámica de un producto, un producto hortofrutícola. Estamos hablando aquí de fresa. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Evaluamos nuestro producto y su contenido nutricional durante el desarrollo del producto. Más allá, es decir, después de eso, porque nuestra responsabilidad es hasta que sale de mi empaque. Es decir, aquí yo lo produje, no le apliqué más de lo debido, tiene el calibre adecuado, el tamaño adecuado, el sabor adecuado, pero después de eso ya no hay problema. Y también hay que considerar que los productos, los frutos, también tienen comportamientos fisiológicos propios después de estos esquemas. Y estos también pueden ser variables importantes dentro de los esquemas de validación.
Es decir, si estamos en un momento enfocados en pensar cómo vamos a reducir el uso de fertilizantes, tenemos que empezar a comprender cómo se comportan esos nutrientes que estoy aportando aún después de la cosecha. No únicamente para su vida post cosecha, sino porque en su momento esos productos van a ser consumidos por el ser humano. Y cuando son consumidos por el ser humano, pues ya son directamente temas de salud. Aquí pueden ver muy drásticamente comportamientos de un proceso de digestión en tomas específicas, cómo se comporta el sodio, cómo puede elevarse en esos niveles, puede ser por tema de deshidratación, por intercambio iónico, por metabolización y demás cosas, y el tema, por ejemplo, de nitrógeno, que realmente nos preocupa mucho el nitrógeno, porque es un tema también que tenemos ya, que ha estado muy acotado, pero realmente vemos que aquí el nitrógeno también tiene una tendencia negativa en ese esquema. Tal vez este tipo de información no la tenemos tan presentes, pero es también empezar a considerar, por ejemplo, ustedes saben para los que tienen pimientos, los que tienen tomates, cuál es este comportamiento de los nutrientes, es decir, cómo es el proceso enzimático dentro después de que lo cosechamos. Aquí tenemos otro ejemplo, bueno, aquí nomás esta gráfica está cortada, pero igual es para un cultivo de espinaca, también donde tenemos cambios muy específicos o muy particulares en la digestión, en los procesos metabólicos de los nutrientes dentro del cultivo. Estos son factores bionutrimentales que debemos de considerar. Tenemos que entender, cuando aplicamos un producto bionutricional, también qué le pasa después de que lo aplicamos, cómo se mueve dentro de la planta, cómo llega al fruto. Hay un señor que seguramente muchos de ustedes conocen que ha venido aquí a México hace poco, que se llama Patrick Brown. Es un fisiólogo australiano que trabaja en Davis y ha hecho estudios muy particulares con el tema de nanofertilización, es decir, hablar de nanopartículas. Y por ejemplo ha hecho un estudio de cómo se mueve el zinc y encontró que en muchos productos que utilizamos actualmente, por ejemplo, aplicamos zinc, y en realidad de todo ese zinc que aplicamos únicamente el 20% llega a ser útil para la planta. El demás se puede quedar adherido en la superficie, se puede quedar inmóvil y termina en el suelo, incluso sin ser disponible para un siguiente ciclo. Entonces, si no conocemos cómo se comportan esos nutrientes que estamos utilizando aún a posteriori, pues también vamos a tener dificultades porque son temas que en un futuro también vamos a empezar a evaluar. Un tema o una manera que conocemos de evaluar este tipo de necesidades con análisis foliares. El tema es que en un análisis foliar pues tiene muchas variables. Cuando lo hago pues es una foto fija, es decir, me va a dar el resultado de lo que está ocurriendo en ese momento. Y eso va a depender también, en un cultivo herbáceo puede ser modificado, incluso con un riego puede haber una modificación, con un cambio de temperatura puede haber una modificación. Y en cultivos leñosos pues se puede enmascarar esta información. Entonces también hay que empezar a pensar en lo que ocurre después de. Es decir, después de que estoy cortando, cuando empieza ese proceso de acumulación de ácido abscísico y después de etileno para que empiece el proceso de senescencia dentro de la planta, también conocer ahí cuál es el resultado final de la asimilación de nutrientes que estoy aplicando, cuál es el comportamiento real de estos nutrientes, cuál es la concentración con la que estamos terminando o la carencia que estamos teniendo de estos. Esto nos va a permitir tener una fotografía final que va a ser poder utilizada para el siguiente ciclo. Y aquí ya poder empezar a conocer. Si yo empiezo a conocer qué le está pasando a todos los nutrientes que apliqué, voy a poder empezar a utilizarlos de una manera más eficiente. Y este uso más eficiente viene de la mano del uso, que algo usted ya ha estado informándoles aquí, que es la bioestimulación. La bioestimulación tiene muchas tendencias y tiene una tendencia particular muy importante, que es el tema legal. Este año acaban de ya entrar a la nueva legislación del tema de fertilización en Europa y eso va a ser algo bastante complicado. Ahorita en junio entró en vigencia, se está dando un periodo de prueba hasta el 2023, entonces en el 2023 dentro de este tema de fertilización ya están reglamentados los bioestimulantes. Esto es para Europa, pero entienda que cuando está en Europa inmediatamente va a pasar a Estados Unidos y cuando llegue a Estados Unidos nos va a llegar directamente a nosotros. ¿Cuál es el problema con la bioestimulación? Actualmente en el mercado se encuentran cualquier cantidad de productos bioestimulantes con las características que quieran. Nos ocurre mucho que aplicamos un bioestimulante que es un bioestimulante radicular. Lo aplicamos y de repente viene el asesor o
el responsable técnico o la persona que nos lo vendió, y tú revisas, pues te están vendiendo un bioestimulante radicular, y revisas y no hay raíces, pues no está funcionando. Pero ¿qué te dicen muchas veces? Pues no hay muchas raíces, pero se puso más verdecita. Y mira, está más frondoso el follaje, y tenemos hojas más grandes, o tenemos mayor masa seca, o tenemos hojas más gruesas. Pues sí, puede ocurrir todo eso, pero tú estás comprando un producto bioestimulante radicular. Si no te está haciendo una bioestimulación radicular, no está funcionando. Y ese es el gran problema al que se van a enfrentar los bioestimulantes ahora. Ahora, para que un producto pueda ser registrado como bioestimulante, tiene que hacer lo que dice que hace. Si el producto dice que te va a incrementar el metabolismo de la planta, no sé cómo van a hacer para demostrarlo, pero lo van a tener que demostrar. Si el producto te dice que te da frutos más grandes, tiene que demostrar que haga frutos más grandes. O sea, este tamiz que va a ocurrir con el tema de la legislación de bioestimulantes le va a afectar a muchas empresas, y ustedes van a verlo directamente. O sea, muchas herramientas que están utilizando ahora ustedes ya no van a ser tan viables. Además, entiendan que el tema de bioestimulación tiene una rama tan grande de productos que existen, que podemos utilizar una alga, aminoácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, extracto de lo que se les ocurra, porque ahora hay extracto de todo. He visto productos que tienen hasta, bueno, cosas raras, ¿no? Que realmente no sé cómo van a poder justificar esto. Entonces ahora malos productos bioestimulantes ya no se van a fundamentar tanto en qué es lo que tienen. Ahora lo que van a tener que hacer es demostrar que hacen lo que dicen que hacen. Y eso va a ser un tema bastante complejo. Aquí tenemos un ejemplo de un uso de un bioestimulante con activación orgánica para una planta de zucchini. Esta es una evaluación que se hizo en Perú, donde tenemos el uso de una hormona. Ojo, también las hormonas ya están en el ojo. Desafortunadamente es una herramienta que es muy buena, que es muy útil, pero también ya empieza a tener muchas trabas. Ya hay productos que directamente van a empezar o ya están siendo prohibidos en Europa únicamente por ser de origen hormonal. Entonces hay que empezar a pensar en tener nuevas alternativas del uso hormonal. Y aquí podemos encontrar en esta evaluación, tenemos una aplicación de una usina, ANA y anandamida. Después tenemos el tratamiento 2, que es una aplicación semanal de un bioestimulante por fertirrigación. Después tenemos un tratamiento 3, que es una aplicación foliar de un bioestimulante. Después una estrategia combinada. La estrategia combinada es el parámetro ideal, es lo que vamos a estar buscando de ahora en adelante. Y es decir, este parámetro, esta combinación, es uno de las herramientas que nos va a llevar a una reducción del uso hormonal. Aquí pueden ver los tratamientos 1, 2 y 3, el azul es el 1, el anaranjado es el 2, el gris el 3 y el amarillo es el 4. En rendimiento total podemos ver que el uso de la hormona como tal es muy similar al uso de un esquema mezclado, de un esquema mixto. Pero ¿qué otras variantes? Como ahora tenemos que ver más variantes dentro de esto, aquí tenemos otra perspectiva de esta misma evaluación. Estamos viendo también el tema de la distribución de la calidad de los frutos. Tenemos cierto nivel de desecho, segundas calidades, y aquí sí ya tomamos que el tratamiento 4, esto ya no está funcionando. ¡Ey! No funciona. Bueno, en tratamiento 4 ustedes pueden ver que ya tenemos un mejor desempeño en calidad. O sea, el hecho de utilizar un producto mezclado de un bioestimulante con una hormona no únicamente significa la reducción de esta hormona, también está significando una mejora en la calidad. Y aquí también tenemos una revaluación en promedio de peso de frutos comercializados. También tenemos un mejor desempeño en peso de frutos. Esta es otra manera de usar un bioestimulante, a lo mejor no tan conocida. Los bioestimulantes también, según su medio de ingreso y sus capacidades metabólicas dentro de la planta, esos procesos metabólicos a los que tanto nos ayudan, los bioestimulantes también pueden promover un mejor desempeño de algunos productos, como es el caso de los herbicidas. No sé si en algún momento ustedes han dado la tarea de hacer esta mezcla, evaluar bioestimulante con un herbicida.
van a darse cuenta que su eficiencia es mejor. Obviamente aquí nuevamente entramos en el tema de qué tipo de bioestimulante estoy hablando. Perdón. Listo. ¿Qué tipo de bioestimulante estoy hablando? Si el bioestimulante que estoy utilizando realmente va a hacer lo que dice que hace. Es decir, no cualquier bioestimulante va a poder ser utilizado para esto. Hay bioestimulantes específicos que tienen esta capacidad. Pero vean, por ejemplo, aquí, esto les puede ayudar a tener un mejor desempeño en sus usos de herbicidas. Vamos a tocar directamente, hablando un poco de bionutrición y hablando de bioestimulación, cómo son elementos que también podemos integrar a esto. Esto es nuestro objetivo, a esto es lo que tenemos que llegar, a una gestión integral de plagas. Es decir, tenemos que llegar al punto específico de lograr esto. Esto es a lo que nos tenemos que enfrentar, esto es lo que tenemos que lograr y es algo a lo que tenemos mucha resistencia a poderlo implementar. Lo que tal vez no se den cuenta es que nos van a empezar a obligar a hacerlo. Entonces es mucho más fácil que empiecen a pensar en cómo implementarlo, que empiecen a encontrar más justificaciones de por qué no hacerlo. ¿Qué es una gestión integral de plagas? Es poder utilizar todos los recursos disponibles que tenemos, tecnológicos, biotecnológicos, biopesticidas y demás, para poder tener una mejor producción, una mejor calidad, tratando de priorizar el uso de no químicos. Eso es lo que estamos enfocados. Aquí vamos a hablar que ya empezamos nosotros con procesos específicos, que fue primero manejar las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, que al principio también esto nos empezaron a obligar a usarlo para tener estas evaluaciones de Primus Lab y etcétera. Primero empezamos por estos procesos de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. Inicialmente únicamente era un requisito intentar implementarlos, ni siquiera pasarlos, únicamente la intención de implementación ya le daban una validación. Yo cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue tratar de implementar un programa de buenas prácticas agrícolas, el cual pues, reprobamos totalmente. O sea, se tardaron como 3 años en poderlo, 3 o 5 años en poderse implementar ese manejo, pero el hecho de que ya lo estábamos intentando nos dio una certificación. Actualmente esto de las buenas prácticas agrícolas ya debe estar directamente funcional en todas sus empresas. De ahí vamos a pasar al siguiente objetivo, pasar de las buenas prácticas agrícolas a un residuo cero. Y esto nos trae de la mano la gestión integral de plagas. Actualmente ya tenemos un cambio en esta gestión, cómo debemos de verla, cómo debemos manejarla. El hecho de que cuando encontramos una plaga, una especie que se considera como tal plaga, no es necesario inmediatamente ser reactivos, es decir, ver cómo la mato, sin antes tener ciertas consideraciones. Debo de conocer umbrales de tratamiento, niveles de infestación, daños soportables a nivel comercial, valoraciones económicas frente al costo de tratamiento. Tenemos que ver el desarrollo de programas de control biológico a largo plazo, esto es sustentabilidad más sostenibilidad. Esto tenemos que verlo, ver el desarrollo de programas a largo plazo. Esto nos lleva a adopción de muchas prácticas nuevas que sean más rentables y más sostenibles para el desempeño, ¿no? ¿Esto qué nos va a significar? En la gestión integral de plagas tenemos elementos, y uno de los elementos principales, sin duda, son los pesticidas sintéticos, que están en la cúspide de estas valoraciones. Pero estos siempre deben ir de la mano de elementos específicos, y es la rotación. No podemos trabajar pesticidas si no manejamos rotaciones, porque simple y sencillamente nos las estamos acabando. Y si no, vean los de neonicotinoides lo que les pasó. Creamos vacunas, porque estaba muy caro, lo empezamos a utilizar a menores dosis, y creamos vacunas. Entonces, lo que antes funcionaba con medio litro, ahora no funciona con 2 litros. Y esto fue por esto, por falta de rotación. Entonces, en la cúspide de esta gestión integral de plagas, tenemos los pesticidas con una rotación. Tenemos ahora nuevos elementos, como son los métodos biotecnológicos y el control biológico. Estos son fundamentales también que los empiecen a considerar. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están tomando en cuenta. El tema es que tomamos los elementos aislados,
tomamos esto como un elemento y esto como un elemento aparte. Es decir, no llegamos a entender bien la interacción de cuándo utilizar un pesticida y cuándo utilizar el manejo biotecnológico y cuándo utilizar el control biológico. Muchas veces, y por experiencia, por conversión en varios países de diferentes técnicos, confundimos la gestión integral de plagas con el manejo de residuos, y son cosas diferenciales. La rotación de cultivos que ustedes pueden, de productos, perdón, de pesticidas que están en la cúspide, únicamente son una herramienta más, un elemento más dentro de la gestión integral de plagas. Pero en la base tenemos cosas fundamentales. Estos métodos biotecnológicos y control biológico son fundamentales para obtener éxito. Y aquí tenemos otro protagonista, que son los biopesticidas. Los biopesticidas vienen a ser la siguiente herramienta, la proyección a futuro, la sustentabilidad y sostenibilidad de nuestras producciones. Esta interacción entre ambos, entre métodos biotecnológicos, control biológico y biopesticidas, alternado con esto, nos va a llevar al éxito de tener la gestión integral de plagas. Obviamente, esto va de la mano con algo que se supone que ya tenemos que hacer, que es las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura, que son medidas preventivas, culturales, selección de variedades, plantaciones y demás. Pero aquí tenemos un etcétera. Este etcétera viene a ser parte de esa innovación que les proponía que ustedes deben tener en cuenta. Tenemos que pensar no únicamente en esto, sino qué más podemos hacer. Cada paso que demos, que actualmente todo va a ser innovación para nosotros, les digo, todo esto se va a convertir en obligación. Y es, de verdad, lo tenemos más cerca de lo que estamos imaginando. Esto va a ser obligatorio para que sus productos tengan validez, para que sus productos puedan ser comercializados y para que sus productos puedan ser consumidos. Tenemos que cumplir con esto. Hay un nuevo enfoque, que soy así como, realmente para mí este tema, como tal, gramaticalmente el título de enfoque holístico, soy así como medio místico, medio mágico. Bueno, de hecho hay unas cosas que están haciendo en España totalmente locas, bueno, desde mi punto de vista, pero bueno, un enfoque holístico está más en función de utilizar todas las herramientas agrícolas que tenemos para poder desarrollar nuestra producción con el menor daño hacia el medio ecológico, es decir, poder generar esa interacción entre ambos. En este esquema pueden ver que están incluidos los pesticidas sintéticos, es decir, aquí pueden entrar perfectamente, pero para llegar a esta producción sin residuos, podemos considerarlos a estos, pero tenemos que tener en cuenta todas las demás modalidades disponibles. Tenemos que contar con todas estas cosas para poder decir que nuestro enfoque holístico va a tener éxito. Este enfoque holístico también es parte de esta sostenibilidad que debe de tener mejores acciones que tengan menor daño sobre el medio ambiente, así como reducción de costos. Esto va a ser, es parte también de lo que se le considera principalmente en España como agricultura, mejor dicho, como economía circular. Y esta economía circular está en qué consiste en utilizar todos los recursos que estamos utilizando y desechando para que sean parte integral de nuestra producción. En América Latina, la única experiencia existente actual de economía circular ocurre en Colombia, en una empresa de origen brasileño, con una producción en Colombia que se llama La Facenda. Empezaron produciendo cerdos, utilizan el estiércol de los cerdos como energético, el alimento ahí mismo lo producen, o sea, todo lo que está ahí en ese ciclo, todo lo utilizan, no desperdician nada, incluso su impacto medioambiental está evaluado, y es la única empresa que lo hace. Es el único caso de éxito que existe en América, está allí en Colombia. Y aquí entra un tema muy importante, que es el tema de costos. Es decir, una medida debe tomarse en cuenta no únicamente el precio del tratamiento, sino todas las consecuencias que esto conlleve, incluso si esto nos representa retroceder en logros ya conseguidos. Si ustedes cuando se enfrentan a un nuevo patógeno, ustedes lo conocen bien y saben qué es lo que le va a pasar. Si tienen una plantación donde del inicio se presenta un daño muy importante por Fithium, por Rhizoctonia, ustedes ya están conscientes que muchas veces es más viable volver a levantarlo, volver a desinfectar y volver a plantar que tratar de sostener ese cultivo aplicándole de toda la farmacia disponible. Si aquí ustedes ya valoran el costo, y es algo muy importante también a considerar. Para esto, lo ideal es empezar en modelos de predicción. Si la gestión integral de plagas también consiste en tener predicción, en tener evaluaciones, tener todos estos datos históricos que nos permiten llegar a la toma de decisiones.
conocer variables de cultivo, variables de patógeno, observaciones visuales, muestreos. Todos estos elementos que nos va a llevar un modelo de predicción nos van a llevar a que nuestro riesgo tenga incluso una evaluación, una medida, y en base a esa medida podamos tomar decisiones. Si eres un modelo de predicción, es poder tener la capacidad de tomar las decisiones que sean con menor daño medioambiental y con mejor ganancia económica. Es importante entender nuestro enemigo. Dicen, la mejor manera de acabar con un enemigo es poder comprenderlo. Para que se dé este triángulo de enfermedad, necesitamos un hospedero, necesitamos un agente y necesitamos un entorno que sea favorable para que ese agente pueda desarrollarse y hospedarse aquí. Y aquí entra, para una pirámide de enfermedad, un cuarto protagonista, que es el tiempo. Y en función de que se dé este triángulo por más tiempo, nos vamos a empezar a considerar si esto realmente llega a ser un problema y qué niveles de problema va a ser, qué tan sostenible o qué tan sustentable va a poderse llegar a mantener esto. Cuándo tomar la decisión de si sigo aplicando cierto tipo de producto o empiezo a hacer cambio o empiezo a hacer rotaciones. Tenemos de comprender muy bien este comportamiento de este enemigo. Ahora, la gestión integral también va implícita que únicamente a veces tenemos presente el tema de mosca blanca. Tenemos un problema muy persistente, muy duro de mosca blanca. Entonces, estamos enfocados en eso y hacemos aplicaciones enfocadas en eso. Pensamos en aplicar, por ejemplo, un piretroide. Y un piretroide obviamente va a acabar en una aplicación, va a acabar con la mosca blanca. El problema es que un piretroide también me va a generar un vacío ecológico. Y si me genera un vacío ecológico, es decir, se va a llevar bueno y malo. Y si me genera un vacío ecológico, es muy probable que se incrementen los niveles de ácaros, de araña roja. Me enfoqué tanto en pensar en esta aplicación que me iba a curar un momento, que no pensé que a mediano plazo también me puede generar un efecto secundario, y eso también es un problema. Entonces, si no tenemos en cuenta todas estas consideraciones, estos modelos de predicción, comportamiento y ese es conocimiento, y este conocimiento viene de la obtención de información que ustedes puedan ir manejando. Estos son temas directos en campo, y yo creo que estos pues no los recalco tanto porque ustedes los tienen claros, no saben bien cuándo va a ser los volúmenes del caldo que ustedes prepararon, las características del agua que debe de tener, el tipo de patógeno. Muchos de ustedes conocen muy bien los ciclos de su patógeno. El tema es que antes teníamos una predicción más asertiva. Es decir, antes conocíamos más bien en qué momento se me presentaba la roya, o en qué momento se me presentaba la fitóptora, o en qué momento se me presentaba la cenicilla. Ahora, con estas modificaciones ambientales que existen, obviamente también nuestros modelos de predicción están variando. Pero lo que no debemos de hacer es perder la lógica y seguir con ese seguimiento a nuestros modelos de predicción. Si no, vamos a seguir incurriendo en errores. Entonces, todas estas condiciones, ustedes ya las tienen muy claras, ustedes las manejan perfectamente, pero deben entender que esto también es una herramienta más de la gestión integral. En factores fitosanitarios, bueno, aquí tenemos nuevamente la entrada de la bioestimulación. También la reducción de estrés químico en las plantas nos ayuda también a tener mejor productividad, plantas metabólicamente más estables, obviamente con mayor capacidad de expresión genética de lo que estamos utilizando. A veces buscamos la semilla más cara, la de mejor calidad, la de mejor capacidad de resistencias y demás, pero no le damos el uso adecuado a nuestras herramientas y termina siendo una semilla que no vale lo que cuesta, porque no le estamos dando el uso adecuado a las características que tiene, ni estoy utilizando mis herramientas de manera adecuada. Esto, no únicamente reducir el estrés químico en las plantas y en los enemigos naturales de las plagas, es decir, en la fauna benéfica, también tenemos que pensar en la disminución de pesticidas. Y esta disminución de pesticidas, otra vez, viene de la mano de la gestión integral, de tomar en cuenta todas las herramientas que tenemos disponibles. La gestión integral es la misma filosofía y la misma práctica para llegar a esto. Es decir, el implementar esto es lo que necesitamos para poder llegar al residuo cero. Esta es el objetivo. Estas van a ser las herramientas para poder lograrlo. Y para poderlo lograrlo, tenemos nuevamente, no se olviden los modelos de predicción. Tenemos que tener más información, conocer.
Y esta información, como les digo, año con año se va a modificar. Las condiciones climáticas, las condiciones del patógeno, los patógenos son, digo, el hambre es cabrona, ¿no? O sea, nos hace hacer lo que sea necesario por alimentarnos. Y lo mismo ocurre con los insectos y con las plagas. Buscan su desarrollo, entonces lo que antes no ocurría en cierta época del año es muy probable que ahora ocurra. Y temas como por ejemplo el picudo, que es un tema que ha ido evolucionando durante todos los ciclos, con diferentes modificaciones, con diferentes tendencias, y es algo que van a seguir teniendo, no es algo que se vaya a resolver de manera próxima. Entonces, si no nos enfocamos en esta gestión integral de plagas, ese problema puede irse incrementando. Aquí tenemos ya ejemplos específicos de la implementación de esta gestión. Aquí ya podemos hablar de la mezcla del uso de productos, es decir, no únicamente enfocarnos en la parte dentro de esta pirámide que les mencionaba, los pesticidas están en la cúspide, pero por debajo tenemos las demás herramientas. Entonces, la interacción de estas otras herramientas, más las buenas prácticas agrícolas, que damos por hecho que ustedes ya las toman en cuenta, nos va a dar este tipo de resultados. Aquí tenemos el resultado con un producto a base de Bacillus contra Botrytis, y pueden ver ustedes que el manejo mezclado, es decir, el uso de la gestión como tal, nos da mejor resultado que el producto químico en control. No únicamente hay que tener, les decía, las valoraciones específicas de si voy a obtener mayor o menor productividad, sino también en calidad. Al final, ¿qué cosecha me va a dar más dinero en la bolsa? Nuevamente otro ejemplo, bueno, en el porcentaje de eficacia, aquí nuevamente la mezcla, es decir, el uso de la gestión integral dentro de los manejos agrícolas, nos va a dar mejor resultado que únicamente pensar en un producto químico. Lo decía muchas veces, no confundir disminuir la resistencia de los insectos con una gestión integral. Disminuir la resistencia, es decir, la rotación, únicamente es un elemento. Tenemos que considerar este tipo de elementos también. Y aquí son pruebas muy claras específicamente. El uso de un Bacillus puede dar un efecto específico contra un químico. Aquí tenemos moléculas específicas que han sido usadas de manera mezclada con este Bacillus, y podemos ver la reducción en contenido químico. Es decir, al final no únicamente podemos tener mejor productividad, sino también irnos acercando a lo que buscamos, que es el residuo cero. Aquí pueden ver la diferencia, que puede haber reducción hasta del 78.3% en contenido químico de un producto, únicamente por la alternancia o por el uso mezclado con productos biopesticidas. Bueno, es un ejemplo para para lechuga, también con el mismo resultado. Aquí a nivel estadístico pues tiene el mismo comportamiento. Voy un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Igual porcentajes de eficacia contra mildiu mezclado con un Bacillus, un programa convencional contra un programa mezclado, y también pueden ver la efectividad biológica llega a ser más efectiva. Aquí está el mismo resultado visto ya en porcentajes de reducción de contenido químico. Vean, los números son bastante grandes para considerarlos. O sea, empezar a considerar esta mezcla va a ser muy importante para ustedes. Esto es a post cosecha. Este es el caso de un uso también de Bacillus. Es una evaluación nueva de mesa que se hizo en Perú, perdón. Y pueden ver el nivel de deshidratación del raquis. Cuando utilizamos un producto a base de Bacillus, también podemos tener beneficios extras. Este tipo de cepas no únicamente es un tema de control, también generan bioestimulación dentro de la planta. Entonces tenemos dos elementos, biopesticida y bioestimulación, únicamente con una aplicación. Vean estos datos, estos son los parámetros en los que se mide. El tratamiento 1, que es el testigo, el 2 totalmente químico, el 1 totalmente químico, el 3 químico, perdón, el 2 químico, y el 3 ya una mezcla del Bacillus más el elemento químico. Y pueden ver que aquí, efectivamente, esta mezcla es la que nos da menor nivel de deshidratación. Esto lo pueden considerar, por ejemplo, para los mini bell, los chiles bell, para
el grape tomato, para los cherries que tienen y que se cosechan con el pedúnculo, con el pedicelo, que poder manejar un mejor nivel de deshidratación, reducir el nivel de deshidratación, también nos genera mayor vía de anaquel y mejor calidad visual. Y esto lo podemos obtener también pensando en post cosecha con un manejo interactuado, en este caso con una cepa de Bacillus subtilis. Aquí tenemos un ensayo de efectividad de piretrinas, diferentes, una misma piretrina a una dosis del 2% versus una 4% y un manejo totalmente químico. Y al final pueden ver que la eficacia, cuando utilizamos el nivel químico, es muy similar a lo que estamos utilizando cuando hacemos una mezcla con un producto biopesticida. ¿Cuál es la diferencia? Que este me va a acercar al residuo cero. Es decir, el manejar esto me va a ahuyentar del nivel de acumulación de químicos dentro de la planta o de mi producto. Aquí es para trips. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, no todas las tenemos ganadas, ¿no? Aquí está un ensayo también de una piretrina y podemos pensar, si evalúo la cantidad de formas móviles de trips a 14 días y de aquí hasta abajo fue el uso de mi piretrina, de mi producto biopesticida, pues puedo pensar que sigue siendo más eficiente utilizar un espinosat. El tema es que aquí estamos hablando de 3 aplicaciones y en muchos casos el espinosat ya únicamente nos permite 2 aplicaciones. Entonces, una herramienta extra que nos puede facilitar empezar a tener la interacción con esto, esta es una herramienta que nos va a ayudar también a ser parte del control. O sea, no todas las tenemos ganadas con un biopesticida frente a un producto de control químico específico, pero siempre, como les menciono, todos los productos biopesticidas son una herramienta más que deben de empezar a utilizarlo y son herramientas que son parte de la gestión integral de plagas, así como lo son los pesticidas específicos, perdón, de origen químico. Bueno, esta es una evaluación también en lechuga, la voy a pasar rápido, pero bueno, el resultado es el mismo, son líneas de tendencia, programas de la empresa, al final lo que se tiene también es un menor porcentaje en número de hojas dañadas por un mildiu. Aquí tenemos todo el resultado, aquí es un producto bioestimulante a base radicular, también de origen orgánico, donde también podemos tener ciertos niveles contra nemátodos. Aquí podemos ver, acá el dato es de cómo estaban las poblaciones de los nemátodos al inicio de las aplicaciones, ¿ok? Y podemos ver que aquí, en este tratamiento, en el testigo, es el que tenía el menor nivel de nemátodos. Entonces podemos pensar que este iba a tener menor cantidad de daños o puede ser más productivo. En realidad, esta línea roja sigue siendo ese nivel de daño. Es decir, aquí en esta parte azul es donde tenemos menos cantidad de nemátodos, pero aquí tenemos una evaluación específica, aquí estamos hablando de peso fresco. Es decir, el hecho de tener menos nemátodos me significó en este caso un cierto nivel de peso fresco, pero aquí aún, a pesar de tener este nivel alto de nemátodos, por el proceso de bioestimulación que puede hacer este tipo de productos, a pesar de tener este nivel de infección, podemos tener mayor productividad. Esto es parte de la gestión integral. A pesar de tener un elemento dañino ahí, puedo manejarlo de cierta manera que mi productividad se vea afectada en el mínimo nivel. Es una evaluación también con un extracto de Quisetum arvensis. Aquí otro tema importante, cuando hablamos de extractos, tienen tantas variantes, también tantas funciones específicas. Por ejemplo, si hablamos del tema de Quisetum, hay varios productos, como 7 productos que conozco, a base de extracto de Quisetum en el mercado, pero no te dicen de cuál Quisetum es. Hay 4 especies de Quisetum, 2 son las de mayor efectividad biológica para ciertos tipos de bioestimulación y biocontrol. Entonces, de algunos de estas variedades de Quisetum, aunque tengan una concentración más alta, sí van a seguir siendo de una eficacia menor. Aquí estamos hablando de un producto con un nivel base de extracto de Quisetum, pero de alta efectividad biológica, versus, aquí tenemos Mancozeb y Metalaxil.
Y bueno, aquí vamos a ver la severidad del daño sin tratar, pues se eleva, pero podemos ver que estadísticamente un control mezclado nos puede dar el mismo nivel de efectividad biológica únicamente contra un químico versus una mezcla de quiseto con un control químico. Aquí tenemos todo el resultado para mildiu. Esto ya son evaluaciones visuales. Pueden ver el método de control específico cuando aplicamos un extracto de quisetum versus no. Aquí puede verse la presencia más amplia del mildiu. Aquí estamos hablando de un bioacaricida versus un bioacaricida y fungicida contra una referencia biológica, y este producto también tiene mejor efectividad biológica en control. Aquí se ve más de cerca este tipo de control. Aquí está la planta con mayor cantidad de daño, aquí con menor cantidad de daño. Bueno, más evaluaciones visuales. Realmente las evaluaciones visuales tienen una vertiente muy específica, que es tan fácil como agarrar plantas bonitas y agarrar plantas feas y decir aquí funcionó y aquí no funcionó. Estas son evaluaciones con seriedad visual, pero esto lo más importante es que ustedes realmente lo puedan implementar en sus parcelas, y así como lo puedan implementar puedan llegar a obtener estos resultados, pero todo a través de una gestión integral. Es decir, no únicamente a través de pensar en cómo reducir la incidencia de cierta plaga, sino pensar que mi manejo sobre esa plaga, cómo me puede incidir sobre otras plagas, sobre el daño medioambiental, sobre beneficios de los consumos, incluso sobre mi propio consumo. Bueno, aquí seguimos con el mismo tipo de controles. Para ácaros igual, pueden ver incluso frente a una abamectina, el comportamiento a nivel estadístico es el mismo nivel de control, utilizando productos biopesticidas. Nuevamente aquí incluso una mezcla de una abamectina más una herramienta biopesticida también nos puede dar el mejor nivel de control, aún versus a uno que se utiliza totalmente de manera química. Es decir, en todos estos elementos que les estoy mostrando, la importancia de estos resultados es que el uso alterno, mezclado, mixto de un biopesticida versus los de origen químico, y no únicamente biopesticida, del uso de bioestimulantes, el uso de bionutricionales y toda esta mezcla, interacción entre ellos, nos van a dar mejor resultados. Bueno, al final, ¿qué vamos a tener de recompensas? Acceder a mercados en todo el mundo, que esto es nuestro objetivo. La mayoría de ustedes exporta. Entonces, para exportar van a tener que ser más eficientes en esta gestión integral de plagas. Esto va a mejorar la confianza de los consumidores. Van a tener certificaciones, ecoetiquetas que puedan mostrar que tienen cumplimiento regulatorio. Van a poder distinguirse de la competencia y reducir sus costos para su negocio, incrementar la utilidad. Conozcan el negocio, conozcan sus estrategias, implementenlas, creen departamentos de sustentabilidad, empiecen a generar la gestión integral de plaga, comuníquense. El hermetismo también no nos hace tanto bien, el hermetismo nos genera complicaciones. A veces me creo tan dueño de un problema, si no comparto el problema, a veces mi solución va a estar más lejos de poderse encontrar. Si pueden compartir la información, qué herramientas, qué estrategias se han estado utilizando con otra agrícola. Yo sé que es algo muy complicado y que muchas veces no depende de ustedes, sino de los dueños, pero el hecho de tener comunicación nos va a dar muchos beneficios. Empiecen a pensar en el consumidor y empiecen a pensar en ustedes mismos, empiecen a pensar en sus hijos, que también les damos lo que producimos. Esto va a ser la clave para poder tener éxito. Esto nos va a dar cambios, esto nos va a diferenciar. Si no hacemos esto, eventualmente vamos a tener que abandonar el negocio, porque les digo, todo esto se ve como muy bonito, como que yo lo planteo a lo mejor muy simple, pero esto va a ser obligación. Se van a ver obligados a utilizarlo, van a verse obligados a implementarlo. Entonces, qué mejor que empiecen a manejar este tipo de herramientas. Una cadena de producción sostenible requiere concientizar al consumidor, conocer el producto,
conocer sus atributos y reducir el desperdicio. La gestión integral de plagas nos va a llevar a una economía circular, que es algo que realmente una proyección que tenemos que pensar a futuro. Nosotros dentro de la empresa tenemos muchas alternativas ya desarrolladas de este tema, tenemos ya incluso planes que hemos estado desarrollando desde mucho tiempo para ciertos cultivos de gestión integral, no únicamente pensar en nuestros productos. Estamos trabajando con empresas como BASF, como FMC, como GoOne, incluso en Estados Unidos, para pensar, incluso si ustedes se han acercado a algunas representantes de Bayer o de BASF, de Syngenta, ya empiezan a recomendar también ellos que usen este tipo de alternativas. ¿Por qué? Porque eso también les da más durabilidad a su molécula. Y bueno, con esto terminamos. Me pasé por un poquito, pero espero que haya sido informativo para ustedes.